Hola, ¿qué tal amigos de la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a esta su programación. Revista semanal aquí, allá y en todas partes. Hoy domingo 10 de enero del 2021, en esta programación muy especial en JC Online Radio. Muchísimas gracias a todo el mundo por estar conectados a esta programación muy especial, muy bonita, agradeciéndole a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad de respirar, ver, pensar y poder compartir con nuestra familia, nuestros amigos y mucha gente cosas positivas para vivir más y vivir felices. Qué gusto, gracias por siempre estar pendiente. Pues bueno, también quiero darle la bienvenida a una invitada muy especial. Ya ustedes en este momento la están viendo en cámara. Pues tenemos en esta oportunidad la bendición de compartir como invitada especial de honor a la licenciada María Luisa Moreno. Ella es una manabita querida, reconocida, no solamente en nuestra provincia, sino a nivel nacional e internacional, por todo el trabajo grandioso que ella ha hecho. Pues ella actualmente es candidata en el primer puesto al Parlamento andino. Pues bueno, vamos a dialogar con ella muchísimo. En estos 30 minutos, primeros 30 minutos, vamos a saber más acerca de ella, ¿sí? Cosas que la familia conoce, pero nosotros queremos conocer más acerca de ella. Pues, licenciada, bueno, vamos a hacer una presentación así que rapidísimo para que ya los amigos de Manabí, Ecuador y el mundo puedan conocer más acerca de la licenciada. La licenciada María Luisa Moreno es candidata al Parlamento andino, cree en la educación y en los valores para lograr un cambio en el país. La licenciada María Luisa Moreno es candidata al Parlamento andino en el primer casillero por Alianza País, lista 35. Es una maestra jubilada que inició su trabajo en el área rural de Manabí hace más de 35 años. Compartió su vocación de maestra con un activismo social permanente que la llevó a ella alcanzar muy buenos cargos dentro de nuestra provincia y a nivel nacional. La licenciada María Luisa Moreno es candidata al Parlamento andino, como les decía, en el primer puesto, casillero de Alianza País, primer puesto, maestra jubilada, compartió la vocación de ser maestra con un activismo social permanente que la llevó, como le mencionaba, a trabajar en las comunidades de las áreas rurales y urbanas y marginales, alcanzando reconocimiento en su comunidad. Posteriormente, fue invitada a ocupar cargos públicos en 4 gobiernos diferentes. Fue gobernadora de la provincia de Manabí y ministra de Estado de Pueblos y Nacionalidades. Hoy, su principal actividad, aparte de ser abuela de Fabricio y Luciana, sus nietos amados, hijos de descendientes como de Gabriela y de Alejandra, la licenciada María Luisa Moreno enfatiza su preocupación por el país, que han sido incrementados mucho más. En este proceso, ha conversado con amigos, maestros, jubilados y jóvenes líderes en varias comunidades. Y, bueno, algo es una pequeña reseña de lo mucho que podemos conocer y hablar en este momento de la licenciada María Luisa Moreno. Licenciada, muy buenos días. Ecuador y el mundo la saluda. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Queremos conocer un poquito más acerca de usted. ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Dónde nació exactamente? ¿Cuál fue el vínculo de su infancia? Tal vez cuál es su mejor amiga, su mejor amigo, su comida preferida, cuál es su hobby. Bueno, todo esto cuéntanos acerca de cómo creció la licenciada María Luisa Moreno, su escuelita, dónde estudió, el colegio, la universidad. Manabí, el mundo le escucha. Buenos días, gracias. Buenos días, Bienvenida. Silvia, muchas gracias. Realmente, quiero darle un abrazo fuertote, pero lo vamos a hacer virtualmente. Realmente que gracias por sus bondadosas palabras hacia mí.
Yo quiero no devolverlas porque es misericordiosa conmigo, sino realmente por la lucha permanente que usted mantiene. Realmente eso la hace ser una mujer de altísimos quilates. Mire, gracias Silvia porque me abre las puertas de este canal para contarles cuál es mi propuesta en el Parlamento andino. Usted no me la ha preguntado, pero se la voy a decir. El país y América Latina estamos viviendo una triple crisis, que es una crisis sanitaria, económica y moral. Por eso me estoy centrando en colocar como mi única propuesta, porque es una propuesta grande, es que la educación sea primero. Decirle a los gobiernos de la región y al gobierno del Ecuador que deben poner en la agenda pública primero educación. ¿Y por qué estoy trabajando en esto? ¿Por qué le digo que ningún niño, niña, adolescente y joven se quede sin estudiar? Porque María Luisa Moreno, y aquí le contesto lo que usted me dice, María Luisa Moreno nació en San Blas y usted lo conoce. Se llamaba antes, era de Alajuela, se llamaba Bajo Grande. Nací allá y soy hija de una mujer que tuvo su escuela primaria, mi padre también con primaria y un policía que se juntaron, un serrano y una manaba, como es bastante costumbre acá, y en mi hogar, un hogar con limitaciones económicas como la mayoría de la población, se manejó siempre el concepto de que lo único que me iban a dejar era la educación como herencia, que era lo único que había, y se esforzaron tanto, y de un pueblito de San Plácido, donde había la escuela la escuela Santa Magdalena de las Madres Oblatas, en donde empecé mis estudios primarios. Luego vengo al Colegio Santa Magdalena de las Marianitas. Trabajábamos muy cercanos con el Cristo Rey. Conozco al Padre Mendoza, un sacerdote que me enseña qué es la Biblia y lo liberador que es la educación, y me introduce también a conocer a Paulo Freire. Y verá que toda mi vida empieza a girar alrededor de la educación. Entonces, esto de un pueblo tan pequeño, los recursos que manejamos. Entonces, llego y yo soy activista social porque también siempre estuve queriéndome comer el mundo, queriendo transformar el mundo y hacer de este mundo un mejor sitio. Y entonces, ¿qué hace? Llega María Luisa Moreno, estudia, viene a la universidad, lo que era la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Luego, bueno, termino parte de mis estudios ahí, luego me gradúo al final en la San Gregorio, ya saco la licenciatura, pero antes de eso, ya había estudiado otra carrera en la Universidad Politécnica Salesiana, que es gestión para el desarrollo local sostenible. Y paralelamente a eso, hacía otros estudios donde se podía, en donde me abrían las puertas para estudiar, yo estaba estudiando. Entonces, por eso insisto en decir que la educación debe ser primero, Silvia. Y usted también es un ejemplo de eso, porque usted y su mamá yo las conozco, y usted ha llegado a donde está porque estudiaba, porque estudia, porque sigue estudiando y se sigue esforzando. Entonces, frente a esta crisis moral que tenemos, terrible, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, yo planteo que la única manera de salir de esto es con educación, poniéndolo en primer lugar, que el presupuesto de la educación esté en primer lugar, porque solamente así podemos tener mejores líderes, porque solamente así vamos a tener mejores profesionales. Entonces, esta mujer nace en un pueblo alejado, y fíjese usted que llega a ser, a través de eso, gobernadora de la provincia de Manabí, ministra de Estado, y que me desempeñé y que puedo decirlo, me he desempeñado transparentemente, la población lo puede saber, lo he hecho todo a través de la educación, Silvia. Y por eso sigo insistiendo. Y cuando usted recalca varias ocasiones en donde dice que he sido activista social, también ahí quiero hablar del tema de educación cuando usted me diga si le he contestado o no estas preguntas, las primeras. Excelente, qué lindo conocer un resumen muy interesante acerca de la licenciada María Luisa Moreno, una mujer inteligente, sencilla, que ha crecido en un hogar de muchos principios. Escuchaba que ha estudiado en instituciones que siempre van encaminadas a ayudar al prójimo, muy católica, muy Cristiana, seguidora del cristiana. Qué bonito. Básicamente, Silvia, como ustedes, creo en un Dios presente en la vida de los seres humanos. Creo en un Dios presente y liberador, un Dios que dice, vengo a anunciar las buenas nuevas a los pobres. Y nosotros tenemos que trabajar. Nuestra opción preferencial debe ser por los pobres. Entonces,
ahí estamos. ¿Y cómo educamos? Y fíjese usted que ¿por qué yo escojo educación? Porque veo la transformación que logra la educación, no solo en los seres humanos individualmente, sino en las sociedades. Yo he sido una activista social. Desde que estaba en el colegio, yo empecé ya a liderar causas. Desde ahí ya yo empecé trabajando y toda mi vida he sido una activista social. Y he hecho lo que se llama educación popular, lo que con Paulo Freire y en la teología de la liberación se llama educación popular, las comunidades eclesiales de base, y eso también fue educación, educación no formal, pero educación. Y si nos escuchan aquí, sabrán muchas organizaciones o me conocerán o pueden dar de mi fe las organizaciones. Ayer mismo estuve visitando la zona sur de Manabí, en donde empecé mi trabajo de activista social. Pero también, Silvia, no, ayer me tocó estar aquí en Manabí, en el sur de Manabí, pero yo vengo recorriendo el país. O sea, estoy entre Santa Elena, en Azuay, y fíjese usted qué es lo que pasa. Me encuentro con gente que me dice que tiene el grave problema de la educación en sus hogares. Mamás, parejas, madres, jefas de hogar que no tienen cómo educar a sus hijos porque a veces lo único que tienen es un solo teléfono celular, un teléfono inteligente y de ahí estudian tres. Gente que no tiene computadora. ¿Qué significa esto? Que el peso de la educación ha recaído en los hogares y a veces en el mejor de los casos, no en el mejor, digo en el peor de los casos, recae en madres jefas de hogar que no tienen cómo satisfacer la necesidad de educación de sus hijos. Y el Estado y los gobiernos ¿no? han hecho muy, pero muy poco por ayudar a estos hogares en el tema de la educación. Fíjese usted que tienen que tener computadoras, tienen que tener teléfonos inteligentes, deben tener internet, pero eso el gobierno no ha dicho nada y lo ha asumido el hogar, lo ha asumido la pareja, lo ha asumido la mamá solita. Entonces, es una carga que con la propuesta que yo estoy haciendo debe ser resuelta. Y quiero explicarle, Silvia, algo. Yo no estoy diciendo que voy a dar educación. Yo me estoy comprometiendo a levantar esta consigna, a levantar esta cruzada para que todos los ciudadanos, usted en este canal, los medios de comunicación, los profesionales como usted, como todos los médicos, los economistas y todos nos juntemos y le digamos al gobierno y a los gobiernos de la región que la educación tiene que ser puesta en primer lugar. A eso es lo que me estoy comprometiendo. Entonces, mi propuesta, insisto, es educación primero, pero ¿cómo? Ser María Luisa Moreno la voz de todos, animarlos a todos, a que le reclamemos a este gobierno y a todos los gobiernos de que se cumpla con el presupuesto de la educación. Fíjese usted que en el Ecuador, en la Constitución dice que a la educación hay que asignarle el 6% del Producto Interno Bruto. Y eso no se ha cumplido, no se ha cumplido. Y tenemos unos indicadores de calidad en educación bastante lamentables, Silvia. Si usted me permite, le doy unas estadísticas. Mírese, al 2020 se matricularon 96 chicos en la educación general básica, es decir, en la primaria. 96 significa que 96 de 100 niños en edad de ir a estudiar se matricularon. Esa es una cifra súper buena, ¿no es verdad? Apenas se nos quedan 4 niños que no deben quedarse, pero se nos quedan ahí. Pero en ese mismo periodo se matriculan en el bachillerato solamente el 74%, o sea, los adolescentes y los jóvenes solamente se matriculan el 74%. Significa que nos queda una brecha de 22%, que en un cálculo aproximado es más o menos 30,000 jóvenes que en el año 2020, en este año, no asistieron a la educación formal. Y sume usted, entonces, en este año, y encima nos vino la pandemia, porque eso se matricularon en mayo, perdón, y la pandemia hizo que se retiren muchos niños, muchos jóvenes de la educación formal. Imagínese entonces usted la situación que nosotros tenemos con la educación en el Ecuador, por ponerle un ejemplo. Entonces, y otra situación más, los chicos desertaron, hubo una deserción del 4%. Eso también son más o menos 30,000 jóvenes. Desertaron.
Y hay otro porcentaje, el 4% de chicos no aprobaron, otros 30,000. Y ya asume usted cuántos tiene. Son cientos, ya más de cientos de miles de adolescentes y de jóvenes que no asisten al sistema formal de educación o que están fuera del sistema. Esto es lo que necesitamos cambiar, Silvia. Y yo le invito a que nos unamos y a que gritemos y a que digamos un día, todos vamos a reclamar frente al gobierno, frente a la gobernación o en donde sea, que la educación sea primero. Tenemos que decirle a los candidatos a la presidencia que pongan en primer lugar la educación. Esto es supremamente importante. Mire, tenemos una calidad de educación disminuida en el Ecuador. El 13% de los chicos que debían asistir a educación inicial, es decir, los primeros años que tienen lo que antes llamábamos el kinder, el 13% de estos niños fueron retirados, no fueron al sistema, no fueron a estudiar, Silvia. ¿Qué significa eso? ¿Qué indicador es ese? Significa que no hay plata en las familias. Como ese nivel de educación no es obligado, entonces los papás cuando no tienen dinero, simple y llanamente no los colocan en la escuela, no van a esa educación inicial. Entonces, Silvia, estamos en una situación en la educación complicada, pero usted y yo sabemos y damos testimonio que a través del esfuerzo de nuestros padres que nos educaron, nosotros hemos logrado ser el tipo de personas, el tipo de profesionales que aportan a la sociedad. Por eso, insisto, invito a que nos unamos y le digamos a los gobiernos de la región que la educación tiene que ser primero. Por supuesto, cuando son 10 de la mañana con 34 minutos, les recordamos que estamos en una entrevista muy especial con la licenciada María Luisa Moreno, candidata en el primer puesto del Parlamento Andino en JC Online Radio, en su programación, revista semanal, aquí, allá y en todas partes. Un abrazo muy especial a cada uno de los amigos, no solamente de la provincia de Manabí, sino que del Ecuador y el mundo que nos están sintonizando, viendo y escuchándonos, pues estamos muy contentos de poder llevar una conversación amena. Comparto muchos temas. En los determinantes de salud, licenciada Moreno, de verdad que tiene un alto índice el tema de educación. Realmente las brechas de educación, las desigualdades que ocurren en nuestro país son alarmantes. Antes de profundizar este tema de la educación, que es el más importante, personalmente así lo considero, y de la educación, ampliemos un poquito para que las personas que nos están viendo y escuchando y que no conocen o quieren conocer un poquito más, háblenos qué es exactamente el Parlamento Andino, qué significa el Parlamento Andino, qué países conforman el Parlamento Andino, cuál es la función del Parlamento Andino. Actualmente en el Ecuador, ¿cuántos parlamentarios andinos se eligen? Cuéntenos, por favor. Ok, voy a decirles y les voy a empezar diciendo que son 4 papeletas que usted tiene que rayar y ya solamente se hace una sola rayita el día del sufragio, el 7 de febrero, y que la 4ª papeleta es para el Parlamento Andino. ¿Qué es el Parlamento Andino? El Parlamento Andino es un esfuerzo de integración regional. En el Parlamento Andino están los países del área andina. Y nosotros los parlamentarios, los que vamos a ese parlamento, tenemos el estatus de asambleístas, pero representamos a nuestro país y en el Parlamento Andino se armonizan las leyes de la región, se armonizan. No tiene carácter vinculante, pero se armonizan. Entonces, al estar yo en el Parlamento Andino, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer ya en una cuestión específica? Porque, bueno, después le diré esto, es traer al Ecuador las mejores prácticas de la región, por ejemplo, en el caso del ingreso a las universidades. Hay países en el área andina que han avanzado muchísimo en esto y que tienen unos sistemas expeditos para ingresar a la universidad. Le digo esto porque en estos días hay una complicación y hay un debate sobre el ingreso a las universidades. Entonces, ¿qué es lo que hace un parlamentario andino? Es una especie también de canciller, porque tiene que hablar con los presidentes de los otros países, tiene que hablar con los cancilleres y tiene que hablar con los parlamentos para precisamente armonizar las leyes. ¿Qué es lo que produce el Parlamento andino? El Parlamento andino produce normativas. Y en estos días, por ejemplo, ha habido normativas, lo que les digo, tenemos una normativa para que las elecciones en todos los países, porque casi en todo el mundo estamos en elecciones,
se den de manera libre y democrática. Ese es un exhorto que se hace y también que se norma en esto. ¿Cuántos parlamentarios se escogen? Se escogen 5 parlamentarios. En el caso del Ecuador, se eligen por elección popular. Hay países en los que los parlamentos los eligen directamente, pero el Ecuador decidió que se elija por votación universal, como se eligen a los asambleístas, para que incluso tengan mayor peso su trabajo allá en el Parlamento, porque es importante la integración regional. Esto es lo que tenemos. En este rato hay 5 parlamentarios, nuestros compañeros están allá, hay 5 ecuatorianos que están representándonos en el Parlamento andino y luego de febrero también entraremos 5 parlamentarios más, haremos la posta, iremos a representar al país. Mírese que hay una situación importante del Parlamento andino, Silvia, y es que tenemos parlamentarios juveniles y tenemos parlamentarios universitarios. En el caso de María Luisa Moreno, que es la única asambleísta en primer lugar que está de candidata para el Parlamento andino. Resalto esto, ¿por qué? Porque el primer lugar en el método de Wester siempre da posibilidades y es un reconocimiento también a la persona que va en ese puesto. Entonces, vamos a traer para que los jóvenes de Manabí, porque soy manabita, los jóvenes de Manabí puedan estar en ese parlamento, para que los universitarios manabitas puedan estar en ese parlamento. Eso es lo que ayuda a que una manabita pueda estar en esa curul allá, porque entonces va a hacer representar a su provincia, o sea, va a pensar, aquí tienen que estar los manabitas que somos tan, o sea, digo, diferentes, tan especiales. Me encantaría. Por ejemplo, en este rato está en el Parlamento andino, está participando la UES, la Universidad Espíritu Santo, la de Guayaquil. Me encantaría que una de las 4 universidades que hay aquí en la provincia pueda llevar a los chicos también allá. O sea, a todos. Y ojalá pudiéramos tener más participación de los jóvenes de Manabí. Que Manabí vaya, no solo, que Manabí vaya al mundo, que Manabí no solamente vaya a la capital de su provincia, sino vaya al mundo. Y usted me dirá, ¿por qué me dice al mundo si es solamente el Parlamento andino? Y quiero decirle que el Parlamento andino es más antiguo que la Unión Europea y tenemos una relación estrecha entre el Parlamento andino y el Parlamento y los parlamentos europeos. Entonces, son también resquicios, puertas que se le abren a Manabí. Y yo me atrevo a decir esto porque es probable que me estén escuchando muchas de mis estudiantes, a quienes gradué en el Colegio Uruguay, en el Colegio Santa Magdalena, en el Colegio Puerto Viejo, donde también estuve, en el Colegio Pedro Balda, en la Universidad Católica, donde di clases en algunas ocasiones, y ve usted que ya entro a mi biografía, o sea, de maestra, a los compañeros de las organizaciones sociales en las escuelas de liderazgo estuve permanentemente trabajando con ellos. Entonces, estoy soñando en esto, estoy soñando en abrirle otra puerta a Manabí, no abrirle una, abrirle otra y otras puertas a Manabí, porque nosotros que somos tan espectaculares los manabitas, realmente tenemos que ir a nutrir la cultura en otros países y la nuestra también. Entonces, Silvia, esas son las aspiraciones en el Parlamento andino, sin claudicar a que mantenerme en la cruzada, a comprometerme a llevar adelante que la educación sea primero. Si nosotros no le decimos al gobierno del Ecuador y no le decimos a los gobiernos de la región que cumplan con el derecho de educación, no vamos a salir de esta crisis moral que tenemos. Y usted me hablaba que la educación, a veces algunos dicen que es un determinante de la salud. No, no lo vamos a discutir, pero le voy a decir que la educación es como el agua. La educación está en todo, en todos los lugares. Y fíjese usted, los médicos, si no tienen una buena educación, una buena orientación, muchos médicos a veces, los médicos se nos quedan en ver a la medicina a veces muy comercialmente y menos socialmente, porque depende de la educación que se haya llevado, de la orientación que se dé. Y a eso vamos a trabajar, en una educación en valores, en una educación de calidad y que llegue al último rincón de la patria. Pero eso no es una promesa, no lo da el Parlamento andino. Los ciudadanos juntos
haciendo una sola voz y gritando en un solo sentir, es que vamos a lograr que se respete el derecho de la educación. Y eso significa que se coloque en el presupuesto la cantidad que en la Constitución dice que es el 6%. Si bien es cierto, existen muchas mujeres a nivel nacional que pudiesen, querido también, tener la oportunidad de ser parte del primer puesto del Parlamento andino. ¿Cuáles han sido las virtudes o las características que Alianza País ha visto en usted para tenerla en el primer puesto en el Parlamento andino como candidata? Silvia, lo que se vio fue la experiencia, la experiencia en la administración pública. Usted sabe que vengo siendo asambleísta alterna ya en 2 periodos, entonces experiencia como asambleísta, experiencia en la administración pública, experiencia como maestra y experiencias probadas. Entonces, con una capacidad, tengo academia, o sea, soy maestra, también hice la licenciatura en gestión para el desarrollo local sostenible, tengo también un 4º nivel en sistemas de gestión de calidad, porque a mí me gusta medir las cosas. Mis alumnas ya le dirán lo exigente que soy. Yo tengo que medir todo, porque parto del hecho de que si no se miden las cosas no se mejoran. Entonces también tengo un 4º nivel en sistemas de gestión de calidad. He estudiado también sobre feminismo, he estudiado bastante todo esto y en pedagogía no formal, sino informal. Entonces he venido haciéndolo. ¿Cuántos estudios? Ya ni le cuento. En mi vida de directora de la ONG, del CIPEP, he trabajado muchísimo en ambiente, mucho en ambiente, y puedo recordarles que aquí en Manabí nosotros hemos reunido entre 500 y 1000 líderes del país que trabajan en el espacio o en el sector de la defensa de la biodiversidad y del ambiente. Entonces, usted me está haciendo recordar toda la belleza de mi vida, lo intenso de mi vida, lo intenso, porque nunca he parado un minuto, siempre, como todas las mujeres, hago 4 o 5 cosas a la vez. O sea, mientras estoy dando clases, estaba arreglando las cosas, pensando en dónde estoy y también trabajando paralelamente entre la preparación de las clases y la preparación de mis bocetos para dar clases en las zonas rurales de Manabí. Si llegase a tener la oportunidad, y nosotros los manavitas tener la oportunidad de tenerla en el Parlamento andino, ¿qué ganará el país con su presencia? La presencia de una persona, la representación de una persona con experiencia, una persona noble, una persona transparente, pero sobre todo una persona que tiene pasión por la educación. El Parlamento andino en este rato y estas elecciones son solamente, Silvia, la plataforma para poner en el primer lugar de la discusión nacional y en el primer lugar de la agenda pública la educación. La educación. Está bien que nos digan que tenemos una situación económica complicada, que estamos en una crisis, pero tiene que haber voluntad política para invertir primero en educación. Si nosotros no educamos a nuestra gente, si permitimos que nuestros niños, que nuestros jóvenes no vayan a la escuela, si permitimos que menos jóvenes asistan a la universidad, si permitimos que los chicos no puedan acceder a una carrera porque los padres o porque no hay ayudas del gobierno para la educación, esta crisis va a ser eterna. Entonces, este es mi compromiso. En estos momentos, la campaña es la plataforma para decirle nuevamente a usted, a los medios de comunicación, a los profesionales, a las madres de familia, a los padres de familia, que nos unamos en una sola voz y le digamos primero educación al gobierno. Así como se hacen muchas situaciones de que un hashtag, que primero esto, o que cualquier cosa, nosotros debemos decir un día todos, ponernos de común acuerdo y decir primero la educación. Así, un tuitazo, un hashtag, movernos a las instancias en donde sea, a la Asamblea Nacional, a Carondelet, y decir pongan primero educación, porque si no, no vamos a salir de la crisis moral en la que estamos. Silvia, usted ha oído los escándalos por corrupción. Y eso se combate con educación de calidad, de educación en valores. ¿Sí? Completamente de acuerdo, compartimos ese punto muy indispensable para que el pueblo avance, el país avance.
cuando son las 10 de la mañana desde Puerto Viejo, capital de los Manavitas, 10 de la mañana con 47 minutos, desde JC Online Radio en su programación, revista semanal aquí, allá y en todas partes. Les recordamos que estamos en una conversación amena con la licenciada María Luisa Moreno, candidata en el primer puesto al Parlamento Andino, la primera manavita, el primer puesto, Alianza País, Lija 35, qué gusto tenerla aquí, pues no sé. Sí, nos vamos ahorita a un corte comercial y continuamos hablando muchos temas muy interesantes para que la provincia de Manabí y el Ecuador conozcan más acerca de las propuestas que la licenciada tiene para todos ustedes. Nos vamos a un corte comercial y retornamos con más. En la vida la pasión y entrega pueden llevarnos muy lejos y encontrar los caminos para buscar nuestros sueños. Todo esto se logra cuando mantenemos la mirada al frente y buscamos la esencia de la inmensidad del mar y arte culinaria de todo un país. Este sueño empezó en Picuazá, Puerto Viejo, provincia de Manabí, cuando el señor Arnaldo García empezó su viaje en una reconocida cevichería, El Especial. Han pasado 50 años y el 1 de septiembre de 2016, su hijo, el señor Carlos García Lucas, cumplió su sueño de crear la cevichería El Especial en la ciudad de Puerto Viejo, siendo una de las mejores cevicherías a nivel nacional, reconocida por brindar a sus clientes productos elaborados con los mariscos más frescos y garantizados del mercado y una atención de primera. En la actualidad, cuenta con clientes de todas partes del mundo. Su majestuoso, delicioso y famoso ceviche hacen del Especial un lugar acogedor y digno de visitar. Lleva 4 años brindando a sus clientes variedad y sabores. Don Carlos García Lucas les invita a seguir formando parte de este gran sueño. Así que ven y disfruta en la cevichería El Especial. Gracias por confiar en nosotros. Seguiremos trabajando para seguirle brindando los mejores ceviches y platos a la carta. Cevichería El Especial, siempre fresco y delicioso. Continuamos con la programación, revista semanal aquí, allá y en todas partes. ¿Cuántos son desde Puerto Viejo, capital de los Manavitas? 10 de la mañana con 49 minutos. Les recuerdo que tengo una excelente amiga, candidata, la licenciada María Luisa Moreno, candidata en el primer puesto de Alianza País al Parlamento Andino. Primera manavita, que está en el primer puesto con el método de Western. Tenemos grandes posibilidades, de verdad, licenciada. Muchísimas gracias por estar aquí, compartir con nosotros y aceptar esta conversación amena, este diálogo amena. Es un gusto, un honor tenerla aquí. Tengo el privilegio de haberla conocido antes y sé mucho de usted, pues Manabí El Mundo quiere saber más acerca de la licenciada María Luisa Moreno. Realmente el tiempo es tan corto, pues bueno, avanzando con un tema que sería muy importante enfatizar, que es la preocupación actual del Ecuador y el mundo en el tema de salud. ¿Qué tiene María Luisa Moreno en el Parlamento Andino en el tema de salud? Es realmente preocupante lo que ha acontecido actualmente, la pandemia COVID. El COVID realmente nos ha golpeado fuerte, no solamente a los manavitas, a Ecuador y al mundo. Pues tal vez la licenciada María Luisa Moreno es posible que piense de alguna manera en incentivar a un proyecto de un laboratorio a nivel de nuestro país para que existan estas vacunas y no estemos esperanzados a que otros países nos traigan vacunas de Europa, Estados Unidos, China. ¿Qué nos dice acerca de aquello? ¿Qué posibilidades hay con esta preocupación a nivel de salud? Silvia, en el caso de salud y en el caso de la pandemia, en estos momentos que se ve como una luz al final del túnel con la vacuna, es el momento del Parlamento Andino para que como bloque América Latina obtenga la vacuna. Fíjese usted, y es médica, usted sabe que no es tan fácil. Usted sabe que los laboratorios no pueden producir tan rápidamente y para cuántos miles de millones de habitantes que hay en el planeta, producir una vacuna en un mes o en 2 meses. Ustedes saben lo dificultoso que es. Y usted supo lo que pasó en los primeros meses de la pandemia, cómo
no dejaron llegar medicamentos y pruebas a algunos países porque en tierra Estados Unidos dijo, estos son para mí. Acuérdese cuando la citromicina prácticamente la capturaron. Entonces, América Latina debe estar unida en esto, como bloque, en el caso de la salud. Pero América Latina como bloque, y en este caso el Parlamento andino, debe exhortar a los gobiernos a que se invierta también en investigación. Y esto es educación, es decir, investigadores. Si no invertimos en estos investigadores, nosotros aquí tenemos muchachos que son genios, gente que quiere dedicarse a investigar, pero que no tiene laboratorios. ¿Y de qué depende eso? Depende de un presupuesto, pero más que de un presupuesto, igual que en educación, es de voluntad política. Tiene que haber voluntad política para dedicar recursos a la educación, investigación. Eso es. Y la investigación va en la educación. Entonces, eso es lo que tiene que hacer en América Latina. Juntar esfuerzos para investigar. Fíjese usted que Cuba, un país tan pequeñito, tiene años ya trabajando en biología molecular. Yo no quiero comparar ni decir que es mejor o peor, pero ha habido voluntad política para eso. Entonces, América Latina también debe demostrar esa voluntad política para hacerlo. Fíjese usted que ahorita en tiempos de pandemia han venido los laboratorios a pedirnos a nosotros aquí que sí, que pongamos la infraestructura que tenemos. Entonces, volviendo a lo que usted me dice, en tiempos de pandemia ya es necesario que los parlamentarios andinos trabajemos con los gobiernos de la región para que se invierta más en investigación. Fíjese usted que nosotros en Manabí empezó la pandemia y no había un laboratorio que tuviera biología molecular. No había nada. Tuvieron que venir de fuera. Eso con voluntad política se hubiera arreglado. En este rato, con la pandemia ya vinieron, hay 2 o 3 en este rato, que hacen exámenes para biología molecular. Pero en los primeros días no había. Usted sabe que no había y que estuvimos dependiendo además siempre. Bueno, creo que seguimos dependiendo, no en todo, ya un poco más. Seguimos dependiendo de Guayaquil y Quito y de los pocos que habían. Entonces, tiene que haber voluntad política. Por eso insisto en el tema de educación. Y esto cae en educación, Silvia. Si no hay voluntad política para invertir en investigación, para invertir en educación, de nada sirve que gritemos, de nada sirve que digamos tantas cosas bonitas, pero no lo arregla María Luisa Moreno y no lo arregla Silvia. Esto tenemos que juntarnos y decirles, reclamar, este es un derecho, la educación es un derecho y la educación tiene que en su parte respectiva asignar recursos para la investigación. Esto es supremamente importante. Si no, el país no va a salir de la crisis en la que está. No vamos a salir de la crisis. Por eso, insisto, me estoy comprometiendo a esta cruzada para decirle al gobierno y a los gobiernos de la región que la educación tiene que ser primero. No se nos puede quedar ningún niño, niña, adolescente sin estudiar. Tenemos que tener, por ejemplo, mejorar las condiciones de la educación. ¿Usted cuántos niños superdotados habrá encontrado en su camino, Silvia? Y para eso, ¿qué hay? O sea, nosotros tenemos para niños con limítrofes y todas las cosas, pero para los niños con inteligencia superior, ¿en dónde los vamos a colocar? No hay, no está. Y eso es necesario, y esos son los chicos y las chicas a las que probablemente les interesa investigar. Pero, ¿a dónde van? No tienen a dónde ir, porque no hay la voluntad política de invertir en educación. Entonces, vamos a salir. Esta crisis ha desnudado muchas situaciones y yo creo que es la hora realmente de escoger lo fundamental. Licenciada María Luisa Moreno, las relaciones, el comercio, el tema de las relaciones comerciales entre los países Estados Unidos, China, Europa, unidos, tal vez mejorarán el sector agrícola. Mire, en este rato es importante que la gente, que todos reconozcamos que el sector que nos mantuvo durante la pandemia y el sector que nunca paró fue la agricultura. Nunca paró. Y además teníamos que comer. ¿Cuánta gente no empezó a sembrar en sus patios tomate, pimiento, cilantro? ¿Cuánta gente no empezó a sembrar yuca? Y eso, y nuestros compañeros, los que siempre han estado sembrando, nunca dejaron de sembrar y no se desabastecieron los mercados. Entonces,
tenemos que ser recíprocos también. Hay que invertir en infraestructura agrícola. O sea, estoy saliéndome de lo del Parlamento andino, pero estoy hablando como la manavita que siempre ha estado trabajando en el sector rural. Y debemos invertir en infraestructura agrícola, pero tenemos que invertir en educación, en educación. Ayer le decía que yo estuve en la zona sur de Manabí y me encontré, estuve visitando algunas comunidades, más organizaciones, y me encontré con un joven. Me vine gratamente sorprendida porque conversé con técnicos de cítricos, de cultivos de ciclo corto, pero un muchacho hijo de un dirigente y de un campesino que en el camino, porque nos tocó hacer un recorrido, tenía que visitar unos lugares lejanos, en el recorrido podía decir la mata de qué era, el árbol de qué era, el arbusto de qué era, y cómo hacía, y qué podía comer o no de lo que encontraba en el camino. Pero ese chico tuvo acceso a educación. Es lo que necesita. ¿Qué necesita? En ese sector necesitamos invertir en, en infraestructura que permita transformar, que permita hacerles más fácil la vida a esos estudiantes que viven en el campo. Los chicos quieren del maní hacer mantequilla, los chicos quieren de la naranja hacer zumo, de los restos que quedan quieren hacer paquetes alimentarios, pero si no les damos, no los educamos para transformar, si no los educamos y les damos facilidades para investigar, ¿qué vamos a hacer con ellos? No los educamos para transformar. Sí, estamos bien. Perfecto. Pues hemos hablado tantos puntos y muy importantes, enfatizando el tema de la educación sobre todo, pues. En general, ¿cuáles son los motivos que usted invita al pueblo ecuatoriano, los motivos por los cuales votar por la licenciada María Luisa Moreno al Parlamento andino? En el caso de Manabí, soy una mujer conocida. He graduado muchísimas generaciones en mi colegio Uruguay, en el colegio Santa Magdalena. He sido maestra y me conocen. Saben cómo soy, saben la rigurosidad que hay en mi vida, la exigencia que tengo no solo con quienes, a quienes les enseño algo, sino en mi propia vida. Soy una mujer probada en la administración pública. Saben la pasión que tengo por la educación. Saben que no hay horas de descanso, que no tengo fecha ni calendario al momento de trabajar. La gente sabe, y usted sabe que soy una madre feliz. Yo soy una mamá jefa de hogar desde hace muchos años y he disfrutado de ser mamá jefa de hogar. Ahora soy una abuela feliz. Ya tengo al hombre de mi vida porque nosotras que somos mujeres, tengo un nieto y tengo una nieta que dicen que se parece a mí porque no para, es hiperactiva. Entonces, soy una mujer realizada, pero una mujer en el que todos los días es una oportunidad para transformar el mundo. Todos los días quiere hacer del país un lugar mejor, pero sobre todo una mujer que quiere que las mujeres seamos lo que realmente nos da nuestro ser. Nosotros somos mujeres multifuncionales, seres multifuncionales por decir algo, pero nosotros hacemos tantas cosas, nosotros hacemos tanto a la vez, y nosotros tenemos tanta capacidad de movernos, casi que estar en diferentes lugares, que es importante que las mujeres realmente nos reconozcamos como tales, nos reconozcamos como somos. Y en este rato, y en esto que estoy hablando, estaba pensando que las mujeres votemos por mujeres. Y yo invito a las mujeres manabitas, a mis alumnas, a las que no han sido, a las que me quisieron y a las que no me quisieron porque era tan exigente, que votemos por mujeres. A eso, Silvia, a que usted invite a que votemos por mujeres, a que le demos la oportunidad a las mujeres de administrar. Usted sabe que las mujeres somos duras, pero también tenemos sensibilidad, hay calor, nosotros llevamos a la gente con cariño. O sea, vamos a gobernar como madres, pero esta mamá que se pone el guante blanco para poder corregir duramente y poder dirigir su hogar. Y usted sabe, y usted conoce, y muchos conocen cómo ha sido mi hogar. Mamá jefa de hogar y un hogar recto, un hogar bien formado, con unas hijas que han andado en el camino en el que la sociedad exige. Y la moral
y la moral, porque para mí lo más importante realmente es la transparencia, es la honestidad. Y así eduqué a mis hijas y así sigo, así sigo. Entonces, es un mensaje para las mujeres. Nosotras podemos y nosotras debemos llegar al poder, Silvia. Pero llegamos al poder si creemos en nosotras, si creemos. Y les estoy dando razones para creer en María Luisa, que ya la conocen, y para creer en las mujeres, y para que más mujeres participen en política. Debemos participar. Pero eso sí, que nuestras representantes sean probadas, sean transparentes. Eso es lo que necesitamos. Por eso en este rato invito a las mujeres, a todos, a que voten por María Luisa Moreno como Manavita, pero a las mujeres especialmente, para que nos demos el lugar que nos merecemos y el lugar que la patria necesita. Sobre todo el Ecuador en este rato necesita las manos sensibles, el corazón cálido de una mujer, pero la fortaleza de mujer para orientar a su familia y al país por el sendero de la honestidad y por el sendero que nos lleva a trabajar por los más necesitados. Muchas gracias, licenciada María Luisa Moreno. ¿Usted tiene algún proyecto en mente en el tema de los grupos prioritarios en el Parlamento andino? En el Parlamento andino se trabaja muchísimo con los grupos prioritarios, pero exactamente igual. Y, Silvia, tiene que haber, la educación tiene que ser de calidad para que sea inclusiva, ¿sí? Y inclusiva no es solamente que entren todos a un espacio, sino que tiene que ser de acuerdo al método de Cristo. Y usted que es cristiana y yo que soy cristiano, la persona que tiene una discapacidad da de acuerdo a su capacidad, pero tiene que recibir de acuerdo a sus necesidades. Eso es lo que tiene que hacer la educación. Pero por eso cuando yo digo que la educación sea primero, es para precisamente trabajar en estos esquemas, para sentarnos y decir, así tiene que ser la educación. Yo no me voy a quedar con que la educación, ni usted ni yo, sea inclusiva. No, señor. Cada uno entrega de acuerdo a sus capacidades y debe recibir de acuerdo a sus necesidades. Eso es lo que entiendo como inclusión. Y a eso es a lo que me comprometo, por eso a decir, educación primero. Nadie se puede quedar sin educación, pero tenemos que trabajar en educación de calidad. Y la educación de calidad es educación inclusiva, que de los primeros momentos estemos educándonos. Un niño que tiene una discapacidad va a necesitar de más que otro que no la tiene. Y debe empezar primero con sus ejercicios antes que otro. Para eso estoy hablando de educación. Para eso quiero que la educación sea primero. Para tener buena educación de calidad de acuerdo a las necesidades y hasta el último rincón de la patria. Su mensaje especial para las mujeres ecuatorianas. Sigamos siendo. Yo soy orgullosa de ser mujer. Nunca me detuvo la menstruación, por decir una cosa así muy, muy que a veces no lo dicen. Nunca me detuvo nada, nunca pensé en que soy mujer y por eso no lo hago. Que hay dificultades en el camino, Silvia, hay extremadas dificultades. El machismo hay que erradicarlo. El machismo no nos deja. Y el machismo tenemos que erradicarlo en hombres y en mujeres, no solamente en los hombres. Yo que soy una feminista o una activista también en el feminismo, tengo que decir, el machismo hay que desterrarlo como una tara de la sociedad, no de los hombres ni de las mujeres, sino de hombres y mujeres. Y las mujeres tenemos que ayudar a ubicar a que no haya machismo. Educamos a los hijos, educamos a los novios, a los compañeros, a los compadres, educamos también. Entonces, mi mensaje para las mujeres, en esta contienda electoral, mujeres, voten por mujeres. Y mujeres, animémonos todas las candidatas, animémonos a hacer de esta lid electoral la plataforma perfecta para ser mujeres y para ser mejores líderes. Ayudemos a nuestras hijas a que sean mejores también. Ese es mi mensaje. Búsquenme al final de la papeleta, estoy en la 35 y raye por esta Manavita conocida. A veces mis alumnas decían que era muy exigente, pero al final, después cuando me las encuentro, me dicen, valió la pena. Entonces, vale la pena que una mujer manavita vaya al Parlamento andino, raye en el final de la papeleta, raye todo 35. ¿Qué le dice en estos momentos tan difíciles al Ecuador en el nuevo año?
En el nuevo año, fuerza. Mire, nosotros tenemos que construir la nueva normalidad, Silvia. Hay que celebrar la vida. Hay que celebrar el hecho de que donde muchos murieron estamos vivos. Entonces esa vida hay que celebrarla. Hay que celebrar la casa que tenemos, el trabajo que tenemos, el trabajo que no tenemos, las ideas que tenemos y las que no tenemos. Hay que celebrar la compañía de un hermano y hay que celebrar la compañía de nadie, que la soledad es compañía también. Pero tenemos que celebrar la vida. Y usted y yo que somos cristianas, Dios debe estar en el centro de nuestras vidas en este año. Y Dios y Jesucristo, que mandó a su Hijo acá a la tierra, fue el principal maestro. El principal maestro. Y me gustaría que todos observen cuál fue el método de Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Por quienes trabajó, a quienes llamó a los más humildes, llamó a mujeres. Y las mujeres estaban con él. Y mire, podría citarle algunos pasajes, o sea, cómo las mujeres estuvieron de manera fundamental en su vida. Entonces, llamar a las mujeres. Cristo nos dio un espacio especial, ¿sí? Y este 2020 tenemos que construirlo nosotros. Y las llamo a las mujeres, llamo a los ecuatorianos a celebrar lo que tenemos, a valorar. La felicidad no es buscarla afuera, la felicidad es valorar lo que tenemos entre manos, lo que está ahí. Y a celebrarlo cada día. Cada día hay que celebrarlo. Y empezar y regresar también a las raíces, Silvia. Regresar, en el caso de Manuelita, regresar a esa yuca que podemos sembrar en un patio y que usted puede hacerse algo, a una hilera de maíz, a esas cosas, a esas prácticas ancestrales que hemos tenido y que son tan buenas y que nos van a levantar. Y si usted me permite decirle a la gente que no se relaje. Yo sé que es difícil la soledad, yo sé que es duro estar en casa, yo sé que es difícil no salir, no ver a los amigos, pero por favor tome las precauciones del caso. Vaya con doble mascarilla, póngase gafas, lávese las manos, no esté en aglomeraciones, no esté cercano a la gente. Hay tanto COVID, hay tanto en el ambiente de las gotículas que en cualquier rato puede caernos una a nosotros. Entonces no se pegue a la gente, es necesario verla. Si quiere ver a su súper amiga y ya no se aguanta más, vaya a verla de la cerca al otro lado y grítele y dile, estoy aquí, te quiero ver, ¿cómo estás? Pero sin aglomeraciones, por favor. Bailemos con nuestros hermanos, bailemos con los hijos, a los que les gusta bailar. Bailemos con lo que podamos. Hay tardes tan lindas, hay tardes en las que podemos disfrutar del viento. Hagamos eso, pero no nos dañemos. Fíjese usted que es médica y usted que trabaja ahí en el IES, usted sabe que estamos al borde de nuestras capacidades. Usted sabe eso. Y es doloroso que una fiesta y la propia campaña electoral, porque quiero ser honesta también con esto, también por eso nos infectemos y llevemos a la casa llevemos el virus a una persona mayor, a un niño. Entonces, seamos responsables. Vamos a pasar esto. Ya mismo llega la vacuna. Son 2 meses. Hemos esperado 9 encerrados. Esperemos 3 más. Esperemos 5. Y ya, relajándonos. Ya cada día tenemos más miedo de salir. Ese es mi mensaje en este año, Silvia. A cuidarnos, a cuidarnos. Yo muero de ganas de abrazar a la gente. No puedo, y me cuesta, y me duele, pero un poquito más, y sigamos y volvamos los ojos a lo verdaderamente fundamental. No pasa nada si no nos pegamos un trago a la gente que le gusta, si no salimos a comprar un vestido, unos zapatos, o no salimos a comprar cualquier cosa, o no salimos. Esperemos confiadamente porque hay que cuidarse. Lindo mensaje de corazón y sincero y real. De verdad que escuchar las palabras, el mensaje muy profundo que nos ha brindado la licenciada María Luisa Moreno, primera manabita que está en el primer puesto en el Parlamento andino a nivel nacional, con muy buenas posibilidades de ser nuestra representante. Qué orgullo, de verdad, gracias por acompañarnos. Quiero saludar a todos los amigos, tengo muchos mensajes que me están llegando de varios puntos
no solamente de la provincia, sino que también del país. Gracias por estar ahí pendiente. Las felicitaciones para usted de parte de muchas personas que se me escapan aquí. Hay muchísimos mensajes en mi teléfono, internamente me están escribiendo, están contentas de la entrevista que le estoy realizando a su persona. Felicidades, de verdad, de todo corazón. Las personas que tal vez deseen contactarse con María Luisa Moreno, que deseen conocer más y deseen apoyarla, porque hay mucha gente que la conoce, la quiere, y pues bueno, así como yo he tenido la oportunidad de que sea mi jefa en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nivel provincial. Qué gusto, muy sencilla, los mejores recuerdos de mi parte para usted. ¿Y cómo se pueden contactar con usted? Tal vez algún correo, alguna dirección en la cual puede escuchar a la ciudadanía, algún número de teléfono, no sé, ¿cómo pueden llegar a usted? Silvia, le voy a dar mi teléfono y también tenemos, usted sabe, estoy en mis redes sociales, estoy en Facebook como María Luisa Triago, en Twitter como Ma Luisa Mo, lo mismo en Instagram, y he tratado de que también en mis redes se pueda traducir o exponer mi propuesta. Y saben que mi teléfono, o sea, mi teléfono no lo he cambiado, los que lo tienen es el mismo teléfono, usted lo tiene, Silvia, usted sabe que está ahí. Sí, porque lo mantengo, no siempre puedo contestar inmediatamente, pero aunque sea a las 3 de la madrugada. Hoy le escribí, no me acuerdo a qué hora de la madrugada, porque sí, como ayer me tocó estar en recorrido, entonces no tenía señal en algunos lugares, entonces, pero ahí, aunque sea en la madrugada, que gracias a Dios a mí me gusta despertarme en la madrugada, entonces puedo contestar, o a veces trasnocho, 1, 2, 3, pero contesto aunque sea. A veces, ahorita todavía tengo algunas amigas que me entienden, me ha dicho feliz año, pero saben que las tengo presentes y estoy todavía contestando. Entonces, estamos ahí, eso es lo que hago, estoy contestando todo lo que puedo. Estos días, sobre todo, estamos trabajando. Repítame ¿Cómo? nuevamente para que la gente esté pendiente. Repítame el número de teléfono para que la gente le escuche y le pueda, Es pueda comentar. 092-200-718. Perfecto. Entonces, están las líneas listas y prestas para que la licenciada igual escribe, contesta a la hora que sea, se desocupa, pero lo hace, me consta, de verdad, me consta. Contesta llamada, contesta mensajes, siempre lo he hecho, no es de ahora, siempre lo he hecho, de verdad. Eso es muy bonito, porque existen funcionarios que no lo hacen, no sé por qué no lo hacen, tal vez por mucho trabajo, otros porque no les gusta, y entonces uno se da cuenta de eso, ¿no? Que hay que tener un comportamiento ecuánime siempre, y eso lo tiene usted, lo ha tenido y lo seguirá teniendo, estoy segura, por sus cualidades que han sido un cimiento muy importante, que sus padres le han brindado con una preparación, sus estudios muy cristianos con muchos valores. Eso no se olvida nunca, es para toda la vida. En la parte final no sé qué podemos decir, tal vez algo se nos ha escapado para que lo pueda manifestar a la comunidad manabita, al pueblo ecuatoriano. Para finalizar, nuevamente decirles que hay que hacer el esfuerzo por celebrar la vida, decirles que nos cuidemos y pedirle a las mujeres que voten por mujeres. Estoy en el final de la papeleta, mi lista es la 35, ojalá que la fotito se pueda ver, me puedan reconocer, mis alumnas sobre todo y los amigos en el país, me puedan reconocer porque deben ser chiquititas las fotos, eso, que estamos al final de la papeleta, que es la cuarta papeleta, no hay que desanimarse, estamos en una pandemia, pero siempre hay luz al final del túnel. Si este Manabí, que es un Manabí creyente, por favor, mantenga la fe porque vamos a salir de esta, pero vamos a salir juntos, así como con la educación. Esto, y que no se olviden que la educación tiene que ser primero, y que los quiero ver a todos un día en una gran manifestación en las calles diciendo, vamos, la educación tiene que ser primero, que no tiene que ser una manifestación violenta ni nada, sino que tiene que solamente recordarle a quienes deben hacerlo, que lo primero es la educación si queremos tener líderes buenos, sanos, honestos y transparentes. Silvia, un abrazo a usted personalmente. Ya hablar de Silvia
una mujer luchadora. Realmente usted le da fuerzas a uno para caminar. Usted no se queda, usted sigue. Usted no hay día de Dios, no hay minuto que yo no la vea luchando. No hay minuto. Usted también está así. Está en todo y está en todas. Usted no se ha dejado caer por nada. Entonces, eso le da fuerzas a uno. A mí, cuando usted me dijo una entrevista, créame que es una de las entrevistas más sentidas, porque ahora usted está incursionando en radio, imagínese esto, y no se para, y tiene las mismas dificultades y más dificultades que el resto. Y sigue, y está con una sonrisa ahí, sigue siendo la mujer bella que es por dentro y por fuera. Entonces, gracias por darme esa fuerza. Y creo que las mujeres debiéramos mirarlo a usted. Esa fuerza que usted tiene realmente me impulsa a seguir trabajando y a veces en estos ratos una campaña es difícil y pensaba en usted mientras estaba pensando en mi campaña difícil y dije, si Silvia puede, yo voy a poder y vamos a poder más mujeres. Gracias, muchas gracias por esas bellas palabras, de verdad. Lo que construye Dios en el corazón lo dice cada ser humano con la boca y siento sus palabras muy bonitas y sentidas de verdad, sinceras, muy sinceras, que estoy segura que los amigos y amigas del Ecuador han escuchado y les ha llegado también, así como a mí. Son propuestas realizables, son propuestas creíbles, son propuestas, el tema de la educación, el tema más preocupante, que es un determinante social muy alto, el tema de la salud. Así con la licenciada María Luisa Moreno, en el Parlamento andino, está en el primer puesto de Alianza País, como primera manabita, en el primer puesto, con grandes posibilidades para que todos nos animemos a ser parte de su apoyo, ¿no? A apoyar a la licenciada María Luisa Moreno. Que Dios la bendiga, le envío un fuerte abrazo a todos los amigos y amigas de la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo. Cuando son las 11 de la mañana con 19 minutos desde la capital de los manabitas. Esta fue su programación de todos los domingos, revista semanal, aquí, allá y en todas partes. Qué gusto, qué contenta que me siento de haber compartido con ustedes un día más de vida. Gracias a Dios por habernos acompañado en este día a todos. De verdad que Dios les bendiga, les envío un fuerte, fuerte abrazo. De verdad, gracias a usted, licenciada María Luisa Moreno, por haber aceptado esta grata conversación, amena, muy especial. Espero que las personas que no han tenido la oportunidad de conectarse en este momento lo hagan después. Igual esto va a quedar grabado, pues escuchen con detenimiento cada una de las propuestas sumamente importantes en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo de la inclusión, en el campo de las preocupaciones muy grandes como son la agricultura, el tema del comercio, bueno, etcétera. Todo esto, ella tiene mucho conocimiento. Pues que Dios los bendiga muchísimo, muchísimo, y si Dios lo permite, pues nos encontraremos el próximo domingo a la misma hora, 10 de la mañana, en su programación, revista semanal, aquí, allá y en todas partes. Un beso enorme. Gracias, licenciada, por haber acompañado. Gracias a todo el mundo. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Chao.